Charlas con Alicia, hoy con VJ Natcher, presentando El hombre inacabado, una autobiografía de ficción. Muy buenos días, estamos aquí con Vicente, VJ Natcher. Hola, muy buenas. Y queremos dar a conocer este pequeño rincón que tenemos aquí en la librería que se llama Las Charlas de Alicia, donde por mi parte quiero dar a conocer lo que es la cultura que tenemos local en Villarrobledo, en nuestra zona, en Castilla-La Mancha, bueno, y en el que se atreva a venir o que yo le entreviste. Muy buenos días, Vicente. Muy buenas. Estamos aquí, como ya te he dicho, para presentar tu libro. ¿Mis libros? Sí, bueno, varios libros, tenemos aquí varios. Aquí tenemos al hombre inacabado, pero primero vamos a hablar un poquito de ti. De acuerdo. ¿Te parece bien? Sí, sí. Sabes que me encanta hablar de mí mismo. No, eso sí, ya lo sé, eres un poco egocéntrico aquí, Sí. tú como te describes mucho, eres muy egocéntrico. Bueno, vamos a ver. Vicente fue parido, como él dice, en Villarrobledo. Sí, porque yo hice poco. Ah, sí, exactamente. Bueno, y tu vida y tu infancia caminó entre, si no me equivoco, Villarrobledo, que fue donde fuiste parido. De aquí fuiste a aquí lo tengo por aquí, Saint-Claude en la Jure francés. Saint-Claude ou Jura. ¿Cómo dices? Saint-Claude ou Jura. Saint-Claude o Jura. Vale. Bueno, Como salga. Da lo mismo. Y luego en Torrent, Valencia. en lo que es en Valencia. ¿Te consideras un hombre polifacético? Bueno, te consideras, no, mi visión, la visión que yo tengo de ti, hombre polifacético, ambicioso y con ganas de aprender y conocer, si no me equivoco. Sí, sobre todo con ganas de aprender. Sí. Para que te hagas una idea, yo estuve matriculado de la universidad hasta el 2020. ¿Vale? Por hacer algo. Sí. Y como os he dicho, vamos a presentar su libro, lo tenemos por aquí, El hombre inacabado. Una autobiografía de ficción. Sí. Autobiografía de ficción. Entonces vamos a ir descubriendo ahí y deshilando un poquito de qué va este libro. Como ya te he dicho, darte las gracias por participar y ayudarme en este pequeño espacio y en estas ideas de locuras que tengo yo por aquí. Un placer, totalmente. Que creo que son un poco las tuyas también, porque te gusta... Sí, lo que pasa es que me divierto más del lado de la escritura. Sí. Y tú del lado de la lectura. Pero Sí. en el fondo somos complementarios. Nos complementamos. Tú escribes, yo te leo, comentamos, que es lo que nos gusta. Muy bien. Ya has publicado varias novelas, tienes varias novelas escritas por orden. ¿Esta que vamos a presentar en qué orden anda? Varias novelas, creo que ando por la docena, más o menos. Hay 7 obras de teatro, pero eso es otra película. Hay quien me quiere bien y dice que soy prolífico. Y hay quien dice que lo que tengo es una incontinencia verbal. Incontinencia verbal. Pero bueno, en cualquier caso, lo escribí después, llevaba 4 novelas. Lo que pasa es que me sucedió algo que hizo que cambiase un poco de registro y me dirigiese a esto. Pero ya llevaba para entonces 4 novelas escritas y 7 obras de teatro. Vale, entonces, por lo que me acabas de decir, ¿cuál fue exactamente el desencadenante para escribir esta autobiografía? Pues va a sonar un poco raro, pero es que me morí. ¿Te moriste? Me morí. Para un manchego, digamos que más que una pechusque, yo lo que Sí. tú ves es un zurritraque. Zurritraque, eso, Un zurritraque que es como la pechusque, pero te quedas muñeco y te envía para el corral de los callaos. Vale. Eso traducido al castellano Eso te iba para a los decir. que no sean políglotas. Exactamente eso te iba a decir, porque ahí el zurritraque ese me ha dejado... Lo que tuve fue una disección aórtica superior. Hola. Es decir, que me estalló la aorta. Sí, En teoría me estuve muriendo y resucitando dando ahí un poco de todo. durante como cosa de 1 hora, O 2. que por cierto, desde aquí, si alguien lo ve de la clínica Quirón de Albacete o de la UCI móvil, lo vuestro no está pagado, ¿eh? Sois gente grande, Soy ¿verdad? gente grande, sí. Bueno, el caso es eso, que yo me empeñaba a morirme y se ve que esta gente se empeñaba a resucitarme. Y al final ganó el resucite, como es obvio. Como buenos médicos. Sí. Y entonces pues decidí que estaría bien escribir la parte de biografía mía que mis hijas no conocen. Es decir, la parte de mi juventud, mi infancia, mi familia, Sí. mis raíces. Ya. Y decidí pues escribirlas
escribirla para ellas. Muy bien. Pero fue a raíz Bonito. de eso, rompí un poquito la dinámica de la novela, bueno, durante un ratejo nada más, y seguí. Luego hay un punto en el que ya realmente había llegado al momento en el que mis hijas ya existían, Claro. ya habían nacido, ya habían sido paridas. Claro, exactamente. Sí. Que no se nace. Que Vicente dice que no se nace. Se pare, que lo sepáis. Sí, porque nacer es un verbo activo y realmente eso de ser parido es totalmente pasivo. Exactamente, ¿Vale? exactamente. Entonces, las cosas como sean. Bueno, el caso es que llegados a ese punto, pues como la cabra tira al monte y Sí. el novelista la ficción, pues me puse a ficcionar, verbo que no existe en los bosques en el RAI, me puse a ficcionar, se me fue la olla y empecé a inventarme una novela. Es fácil, cuando estáis leyendo es fácil. En el momento que yo digo que me divorcio, Ah, bueno, claro. ese es el momento en el que me estoy empezando a inventar cosas. Por eso- Lo cual no significa que sea todo invención. Ya. Hay mucho de realidad. Pero, pues yo realmente ahí, ya te digo, empecé a divagar por completo y se me fue la olla. Pero todo lo que es mi infancia y mi juventud Eso sí es es real. tal y como lo recuerdo. ¿Y te dio por darle ese toque de ficción porque ya te estabas aburriendo o porque...? Es una mezcla de cosas. Por un lado, es doloroso revivir estas cosas. Ya. Entonces estaba un poco harto Ya. de revivir disgustos. Claro. Y por otro, pues porque realmente empecé a aburrirme contándome mi propia vida. Ya. ¿Entiendes? Eso Ya. empieza a ser, llega un momento en que es aburrido. Ya, no te estaba gustando. No te estaba terminando de... No me estaba divirtiendo. Ya. Así que escribí mi biografía Sí. hasta ese momento en el cual ya me esforcé por mis hijas Sí. y luego ya pensé que para qué forzarse. Ya. Es mucho más divertido organizar por ahí un thriller o una cacería. Claro, ¿no? exacto, de exacto, gente exacto. Eso está por aquí, está por que aquí. contar cómo curras Sí. como un loco. Entonces, Claro, claro. no tiene mucho sentido. Entonces, si me estás diciendo que es un poco de ficción con un poco de realidad, no todos tus personajes son reales. Los personajes son reales hasta, digamos, hasta la parte en la que yo empiezo a divagar. Ya. Es decir, mi padre, mi madre, mis tíos, mi Sí. familia en general Sí. son tal y como yo los recuerdo. Claro. Pero claro, con mi familia paterna, luego ya se hablará, mi padre básicamente es lo que ahora se llamaría un maltratador psicológico. Sí. Pero en aquellos tiempos era un señor muy serio y formal. Ya. Apariencia. Había que aparentar. Exacto. Entonces, el caso es que mientras estuve hablando de eso, pues me atuve a mis recuerdos, a mi memoria. Ya. Pero una vez empiezas ya a divagar, pues ¿por qué no divagar del todo? Ya ahí ya se te fue. Sí, entonces mi familia paterna, para que se haga el lector a la idea, yo perdí contacto con ellos hace casi 50 años. O sea, Entonces, todo lo... y te corto un momentito, Sí. ¿y tú tienes ahora mismo de edad? ¿Tienes? 68, O sea, 68, o sea, más de la mitad de tu vida, claro, sí. prácticamente. No, O sea, a los 16, prácticamente 17 todavía. años. Sí, 16, 17 años. sí, decidieron que yo no era lo bastante bueno para ellos. Oye, ¿ellos se lo perdieron? ¿Sí? Bueno, no, tampoco me estresa más mínimo. Pero el caso es que, claro, si luego saco como personaje a mi familia paterna, pues obviamente me la estoy inventando. Claro, exactamente. Me la estoy inventando. Claro, Entonces es fácil de distinguir. Ahora, hay cosas que incluso en la segunda parte son rigurosamente ciertas. claro, Mi padre me desheredó. claro. Eso, ¿Vale? vale. Claro, es que tú dices, bajo la vista tú hablas, bajo tu visión de escritor, que es fácil de reconocer, pero es fácil de reconocer para que te conozca a ti, tu vida personal. Yo, Sí, por ¿no? ejemplo, que te conozco desde hace poquito, porque te conozco relativamente desde hace poquito, tampoco te quedas que sabía. Por eso te preguntaba, Sí. de ahí la pregunta, porque tenía mi duda si realmente conocías a tus primas, claro. Sí, pero Sí, claro. vamos a ver, a mis sé que primas- tienes la parte de, claro, cuando llegó la parte, hay ciertas partes que no se pueden nombrar, que si no desvelamos mucho, y no es la cuestión de desvelar, no queremos hacer, ¿cómo se le llama? Spoiler. Un spoiler, no queremos hacer spoiler, pero hay ciertas partes que, claro, doy por hecho que no, porque te voy conociendo un poco, pero hay otras partes que yo, hasta la parte que me dijiste que ya era ficción, Ujú. vale, ahí, pero luego tenía todavía duda, digo, vale, esto es ficción, pero esto es verdad o esto es mentira. Ciertas A ver. cosas. Digamos que las exageraciones
son lo que me he inventado. Vale. Exageración en el sentido de que en la novela, pues yo persigo a mis primas, Claro. ¿vale? Eso ya es... E intento amargarles la vida. Ya. Bueno, obviamente no lo he hecho, ni lo voy a Claro, hacer, ni se me ocurre. ¿Vale? Exactamente. Ni se me ocurre. Tampoco sé si están casadas, no sé si tienen hijos, no sé si... No sé, O sea, nada de esa ello. parte es totalmente ficción. Ahora bien, hay cosas que sí, y yo creo que por el tono que utilizo en la escritura se tiene que notar. Es decir, por ejemplo, que mi padre, después de habernos abandonado, cuando yo tenía 13 años, me desherede al final de su vida, a los 90 y tantos, duele. Aún así duele. Duele. Y que encima nombre a mis 3 primas con sus nombres y apellidos herederas universales, Ya, pues también. ya. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Entonces, todo eso sale. Pero realmente, Claro. ya digo, todo lo que es infancia y juventud es como la recuerdo. Claro. Y luego, lo que tenga de aventura, lo que tenga de Ya pelea, la- lo ya. que tenga... Eso me lo he inventado. Eso ya era un poco para... Pero, digamos que resarcirte. como clave para el lector, si sale mi padre de por medio, es verdad. Ya, vale. Ya, muy bien. Y otra cosita que me ha surgido, porque tú en tu libro siempre describes una persona, a un joven, a un Vicente inacabado, incompleto. Mi pregunta, ¿a día de hoy te sientes así? Sí, eso es lo que se es. Es decir, no es una cosa que puedas estar. O sea, no es una cosa que en el tiempo, ahora soy esto, Ya. ahora estoy de aquella manera. No es como un cambio de humor. Eres quien eres. Lo que sí me gustaría especificar, a ver, yo tengo de serie me viene pues un ligero trastorno del entorno autista. No mucho, ¿sí? es un ligero trastorno, es decir, no soporto los ruidos, me molesta muchísimo estar en un grupo con mucha gente. ¿Sí? Tengo toda una serie de... es un trastorno. Ahora bien, el trastorno es quién soy yo, es parte de mi ser. Es como Ya. alguien que no pueda correr pues porque tiene una rodilla mal, Sí, pues es quien es. ya. ¿Pero ese trastorno está detectado o...? Sí, pero vamos, eso no tiene mayor importancia. No, no y tiene nada que ver. mensaje para quienes me estén escuchando y tengan un trastorno de este tipo. De esto se aprende a vivir con ello e incluso se le saca partido, ya lo digo. Positivo, positivo. A mí, por ejemplo, me cuesta muchísimo menos mandar la mierda a la gente que a las personas normales. ¿Por qué? Pues porque sencillamente como Porque la te da gente, igual. la gente en principio no me importa, pues mandarlos Si lo tienes que mandar a la mierda, pues lo mandas. pues los mando. Y ya está. Ojo también con una cosa, cuando mides 1,90 m y pesa más de 100 kilos, Eso es también más te lo iba a fácil, decir. es Eso más te- fácil, ¿no? que aquí donde lo veis está sentado y parecemos así de la Sí. misma altura, pero Sí, o sea, verlo que- de pie impone. Eso ayuda, pero de todas maneras, insisto, si tienes algún trastorno de este tipo, o un trastorno de déficit de atención, cualquier trastorno de este tipo, es parte de tu ser y se puede aprender a vivir con Sí, ello hombre. e incluso sacarle partido. Sí, hombre. No te lo digo porque cuando eres un crío, cuando eres un joven, realmente ves el mundo muy cuesta arriba. Es muy difícil, es muy difícil. Hombre, cuando uno es joven está aprendiendo, entonces... Sí, pero tú imagínate un adolescente que no puede aprender. No puede aprender Ah, claro. porque rehuye el contacto. Claro, No se atreve, le no cuesta. sabe cómo hacerlo. Se aprende. Se aprende y se puede resolver. Vamos a ver, Ahora. te doy fe. Tú has aprendido. Claro. Ahora, cuesta. Cuesta lo suyo, ese esfuerzo, pero es muy gratificante y lo consigues al final. Sí, hombre. Entonces, pues te digo, si alguien se preocupa por ese tipo de cosas, les digo que Cuesta más, pero se saca. cuesta e incluso le sacas ventajas. No, aparte yo, vamos a ver, en el libro aparece mucho. Has estudiado mucho y de hecho has seguido estudiando y yo creo que sigues estudiando. Sí, y además, a medida que te vas conociendo y te vas superando, esos problemas de autoestima, de los que se habla tanto en Sí. la adolescencia, Sí, pasa justo al contrario. Digamos que llega un momento en el que te sientes tan orgulloso de ser quien eres, claro. que te quieres demasiado. Te aceptas. No es que me acepte. No. Yo he ido más allá, yo me quiero. Hombre, vamos a ver, siempre se ha dicho, o se dice mucho, es una cosa que deberíamos de hacerlo muchos. Nos tenemos que querer nosotros mismos. Si tú Claro. no te quieres a ti mismo, Claro. ¿cómo te van a querer los demás? Además es una frase que se dice, quiérete tú a ti mismo
Y Sí. si los demás no, pues bueno, pero tú quieres Ahí a ti está, mismo, ahí está, para, sí. para superar, para valorarte, para crecer, para todo. Sí, es una cosa que yo eso lo aprendí a hacer tendría unos 18, 20 años, más o menos por ahí. Fue cuando ya me quité las vergüenzas de encima y cuando alguien me decía, es que tú, pues yo entonces pesaba 70 kilos y ya medía metro 90. O sea, que ha sido Era flaquito, era canijo. canijo gigante. Y cuando me decía, largo, decía, sí, pero yo soy la hostia. ¿No? O sea, que ya... Sí, o sea, pero insisto, eso es aprendizaje. Ya, La parte en la que sales inacabado, y eso no tiene arreglo, es que la parte de socialización, donde tomas como modelo a tu padre, ya, pues entonces yo prefiero no tomarlo. ya. Mi madre tampoco era un modelo a seguir, porque la pobre tenía una depresión con la que convivía, y claro, pues tampoco era un modelo de fortaleza. Claro. Porque en aquella época las mujeres no teníais depresión, las mujeres teníais histeria. Oír, ver y callar. Histeria. Y tragar. Y de hecho, como no había psicólogos ni psiquiatras, acababan en neurólogos. Exactamente, sí. Era una cosa realmente lamentable. Entonces, al no tener modelos, Claro. tener el rechazo de buena parte de mi familia encima, Claro. esa parte de mi vida que no he vivido, esa ya no se recupera. Esa está Ya. inacabada. Claro. Entonces, he tenido que aprender a relacionarme con los demás a base de error y ensayo, Claro. en vez de fijarte en los demás. Y todavía, déjame que te cuente una anécdota, y Sí. igual nos pasamos un poco de tiempo, pero bueno, una anécdota. Cuando en uno de los trabajos que he tenido, nos hicieron un curso que lo impartía una psicóloga. Uno de los ejercicios era de empatía. Empatía. Había que reconocer lo que expresaba otro compañero o compañera del curso. Yo me senté al lado de uno que era matemático. Matemático. Y aquel decía, esto no va a funcionar. Y decía, bueno, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Entonces, llegaba la persona en cuestión y reflejaba algo. Entonces el matemático decía, tristeza. Yo decía, estreñimiento. ¿Vale? Y todo el resto de la clase decía, amor. Y estreñimiento. ¿Vale? Llegaba otra emoción Mm. y la reflejaba. Entonces el matemático decía, ¿le duele algo? Y yo decía, yo creo que está triste. El otro decía, es preocupación. Preocupación. ¿Vale? O sea, no aceptamos ni una, ninguno de los dos. Eso es lo que viene con este tipo de trastornos, que no aprendes a leer a los demás. Claro. Eres inacabado y seguirás siendo inacabado. Ya. Pero la ventaja que tienes es que aprendes a imitar ese comportamiento. Ya. Entonces, O sea, digamos imitas comportamientos. que si yo tengo que mentir, miento mejor que los demás. Ya. ¿Vale? Porque he aprendido A engañar. a leer, Mentir, a leer. a leer las caras ajenas, Ya. ¿vale? Para yo adaptarme. Claro. Por eso digo que realmente se sacan ventajas de este tipo de trastornos. Ahora, el inacabado, eso de que en mi infancia, como dijo Groucho Marx, os podéis quedar Sí. con ella, eso lo he perdido y no lo voy a tener no, nunca. No lo vas a Igual que recuperar nunca. esa etapa de la adolescencia, de las relaciones entre los sexos y demás, Sí. para mí pasó sin pena ni gloria. Otra pregunta que también me llamó mucho la atención, lo que es a leer, como bien has dicho, su autobiografía, y quería tocar un poquito. No sé si te gustará o no te gustará. Nos hablas de depresión, suicidios, adicción al trabajo, Sí, reales. pues he pasado por todo ello. Por todo. Y sigo pasando. La depresión es crónica. ¿Sí? También Pues, aprendes a vivir con ella. tú eres depresivo crónico, Sí. pero desde... Yo creo que mi padre tiene algo que ver, ¿vale? En todo esto. Ya. Porque el machaque que llevé de crío, pues eso ha tenido que ser por Ya. algún lado. Entonces, soy un depresivo crónico. Pero eso, pues aprendes más o menos a llevarlo. Al principio es duro. Yo intenté suicidarme con 16 años. Ahí hay cierto que quería, claro. Pues, sí, Supuse que era verdad primera porque vez. era parte de autobiografía, pero me chocó. Sí. O sea, me chocó. Sí, fue ridículo, una chapuza. Sí, porque según lo explicas en el libro,
Si es así, fue una chapuza, porque es una chapuza. No voy a no vamos a hacer contarlo. spoiler, no vamos a hacer No spoiler, voy a pero... contarlo, pero fue una chapuza. Y cuando me desperté, estaba tan avergonzado que luego que decidí buscar ayuda, porque en aquellos tiempos, insisto, ni psicólogos, ni psiquiatras, ni nada por el estilo. No existían. Existirían, pero no para los pobres, no para los pobres. Entonces, lo que hice en aquel tiempo es indagar en la filosofía. Es una cosa que también recomiendo a los que sean depresivos. ¿Sí? Indagar en la filosofía. Buscar, no el hedonismo, pero sí hay algunas formas, el estoicismo ayuda mucho, de algunas formas. Entonces, yo por filosofía decidí que si la vida quería matarme, mi único objetivo en la vida iba a ser joderla. Ah, pues muy bien. ¿Vale? Oye. O sea, tú quieres matarme, Filosofía de vida. esfuérzate. Exactamente. Porque yo no te voy a poner fácil. Y de hecho he llegado hasta aquí. O sea No, sí. que lo he tomado así. Y hay muchas cosas que se resuelven de esta manera. Lo del burnout, que es lo del síndrome del quemado, eso es una consecuencia de trabajar 80 horas a la semana sin desconectar. La verdad, es esto que sale en las películas americanas del abogado que se levanta a 5 de la madrugada y se va a casa a medianoche. Sí, claro, el trabajador, que el fin de eso semana también trabaja. es real. Sí, pues yo estuve así 20 años y la verdad es que cuando me despidieron me hicieron un favor. Sí. La verdad es que me alegré mucho. ¿Y tu familia seguramente qué más? No, porque tenían que aguantarme todo el día. Eso también tiene lo suyo, decir, a un individuo tan quemado como yo, aguantarlo en casa es... Bueno, claro, porque después de esos 20 años de estrés, supongo, porque cuando somos personas que no podemos estarnos quietos, los que por obligación tenemos que estar en casa, nos comportamos peor, o sea, Claro. Somos irascibles, tenemos mala leche, entonces Sí. tú estarías así hasta que te acostumbrarías, claro. Sí, hasta que empecé a hacer cosas y empecé a gastar mis fuerzas por otros lados. El caso es que sí, básicamente todo lo que cuento ahí lo tengo. Lo tienes. Algunas cosas las tengo, otras las he tenido. El burnout ya desapareció con la jubilación. Pero lo que es la depresión va y viene. Sí, pues bueno, son estados de... tengo que asumirlo. Ya. Ese trastorno así del tipo autista, ya te digo que es parte de mí, lo llevo con orgullo. Pero no es tan grave, eso sí. Te aseguro que ser adolescente con toda esa mierda encima. Eso sí, tiene que ser duro. Es muy duro. Sí, porque trastorno autista, depresión, intento de suicidio ya desde los 16. Es que Y luego la parte de familia, tu madre no acompañarte, tu padre... mejor que se fuera. Mejor, sí, porque yo creo que si hubiera seguido en tu vida, creo que, no, a lo mejor es aventurarme mucho, a lo mejor no estabas aquí. No lo sé. No, hombre, no se sabe, pero no hubiera sido positivo, porque él, por lo poco que veo de descripción, él era cortarte alas y cortarte Sí. alas. Entonces no te hubiera dejado, en mi sensación que me ha dado, no te hubiera dejado crecer. Es posible, pero de todas maneras, a los 15 años, yo tenía 15 años, creo, cuando lo eché de casa. Sí, Una eso te iba a de decir, o sea, desaparición. tuviste, aparte, a pesar de estar capado, llamémoslo así, tuviste el valor, y hablando en claro, los huevos y la valentía, Bueno, de echarlo. Más que eso, es que yo ya lo miraba de arriba abajo. Sí, porque ya era más grande que él, entonces. Sí, entonces, ya te digo, lo de medir 1,90 m es una ventaja muchas veces. Pues eso, es decir, ya fui capaz de echarlo de casa, hasta ese momento no fui. Sí, pero tuviste mucho valor, porque los hay que aguantan mucho. Sí, pero ¿y qué iba a hacer? Podrías haber aguantado, pero tuviste no, valor. digo, ¿qué iba a hacer él? Ah, ya, Él. ya. Porque tiene un hijo que es más grande que él, Claro. yo entonces hacía artes marciales, Sí, también no. ¿vale? No tenía tampoco muchas salidas, Ya. el hombre. Bueno, y por último, y ya vamos a ir terminando, que al final ha salido una entrevista bastante amena. Sí, ¿Consideras que este libro te ha ayudado a cerrar heridas? yo diría que me ha ayudado a reabrir heridas. A reabrir. O sea, realmente, una de las razones, ya te lo he comentado antes, por las que yo empecé a ficcionar, palabra que sigue sin existir. ¿Aficionar? No. Ficcionar. Ficcionar, O sea, inventármelo todo. sí, Es porque estaba harto de pasarlo mal. ya.
¿vale? Porque hay momentos que son... Yo lo cuento con humor, porque Sí. realmente es que no es... Un humor negro, le metes ahí un toque de humor Sí, negro, al final... es humor negro, porque es que a mí la tragedia no me va. Ya, Pero realmente con mucho humor que le metas, va quemando. Entonces hay un momento en que ya decidí inventar. ya. Pero yo te diría que más que ayudarme, me dolió. Te dolió más. Me dolió más. Ahora, Fíjate. luego ya a poner la ficción y sobre todo el final. Claro, ese claro, final claro. que no vamos a mencionar. Por eso te preguntaba, que si... Eso ya fue una forma de poner un cierre y decir, bueno, todo esto queda en este cajón. Me olvido. Y Muy de bien. hecho, así como suelo releer mis novelas, revisarlas, Sí. para publicar, etcétera, esta Está- quizá es la que menos he leído. Fíjate. Sí, porque Sí. al final te duele. La leí, le di una revisión y lo dejé estar. De todas formas, tú puedes dar fe de que no tengo muchos errores. Pero No, sí, claro, no, doy fe. Pues mi opinión, yo creo que la parte del final, o sea, la parte de ficción ha sido como tu Vale. venganza mental. Entonces, ahí lo dejo. no te digo que no. Ahí lo dejo. No te Entonces digo tú, que con eso te has quedado a gusto. Y Sí. has disfrutado. Entonces, es como un... Sí, la verdad es que sí. ¿Has visto? Ahora lo tenía que tener positivo. Bueno, pues Vicente, doy por finalizada esta entrevista. Muchas gracias por acompañarme. A ti siempre. Espero que os haya gustado. Al final ha quedado algo largo, pero divertido, ameno y entretenido. Y nada, nos vemos en la próxima lectura.